Son las 8:50 de la mañana. Julio Alberto Martínez. Gracias. Nuestras felicitaciones a todas las madres de la República Dominicana. Este es un fin de semana muy activo y desde el día de ayer el tránsito ha estado insoportable. Uy, sí. En el polígono central. Todas las plazas full, y me reportan también que en el interior del país se ha vivido una situación similar. Señores, algunas personas han hablado sobre el costo económico que tendría para la República Dominicana la habilitación política del presidente Danilo Medina. Incluso he escuchado a economistas decir que sería tan alto, pero tan alto, que para convencer a los legisladores habría que desangrar el presupuesto del Estado y en una eventual campaña electoral incrementar de manera irresponsable el gasto público. Sin embargo, si tomamos como referencia y analizamos con seriedad el manejo del déficit fiscal y sobre todo la herencia que tuvo la actual administración del presidente Medina, y hacemos una comparación con la meta de reducción del déficit de este año, podremos concluir que este gobierno ha manejado de manera responsable las finanzas públicas. En el año 2012, en todo el país se desató una alarma a nivel nacional por el hoyo fiscal que había dejado el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Que llevó a Danilo a la presidencia. Estamos hablando de que hubo un hoyo fiscal que algunos economistas decían que ascendía a más de 180,000 millones de pesos, o equivalente a entre un 8.5 o un 9% del Producto Interno Bruto. Y desde esa fecha hasta el día de hoy ha habido una reducción del déficit fiscal tan drástica que para este año la meta del gobierno ha sido reducirlo a 1.9%. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede lograr una disminución de esa magnitud del déficit fiscal si no es sobre un manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas? Con despilfarro no se logra la reducción del déficit fiscal. Y yo creo que esos son datos e indicadores que manejan o que explican la manera seria de cómo se vienen manejando las finanzas públicas. Ahora, si ustedes analizan dentro de ese periodo de tiempo, amigos y amigas del Sol de los Sábados, tenemos que recordar de que en el año 2016 hubo elecciones. Elecciones, por cierto, que desde mi punto de vista y mi concepción democrática son mediante la cual se expresa la mayor expresión, valga la redundancia, de la voluntad popular de los dominicanos. En esas elecciones no solo se eligió al presidente de la República, sino que se eligieron a los alcaldes, se eligieron a los diputados, se eligieron a los senadores, se eligieron a muchísimas autoridades. Y en ese año, en medio de elecciones, el déficit fiscal fue de 2.3%, menor al del año 2015, que fue de entre 2.6 y 2.7%. Entonces, ¿esto qué significa? Que no es cierta la tesis de que hay que desfalcar las finanzas del Estado para ganar unas elecciones. Cuando la gente valora de manera favorable una obra de gobierno, o viceversa, cuando la gente valora de manera desfavorable una obra de gobierno, como lo que pasó aquí en el gobierno de Hipólito Mejía, no hay forma de torcer la voluntad popular. Eso, mire, no hay forma. Aquí hay presidentes que lo han tenido todo, incluso en un contexto no democrático como el año 1978, y lo han perdido todo, porque la voluntad del pueblo no se puede torcer. Sin embargo, ahí se queda claro de que para la reducción del déficit fiscal obligatoriamente tiene el Estado Dominicano que controlar el gasto público, porque no hay otro camino, no existe.
Entonces, cuando usted hace esa comparación de las elecciones del año 2016 y de las elecciones del año 2012, se da cuenta de la diferencia tan abismal. Pero no solo eso, miren, a propósito de los actos que se han venido desarrollando en apoyo a la obra de gobierno del presidente Medina, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha sido enfático en plantear que no ha salido del presupuesto del Estado un solo centavo para apoyar esos actos. Y eso no solo lo ha dicho el ministro de Hacienda, sino también el director general de presupuesto, Luis Reyes. Por tanto, yo creo que esto tiene que servir para convencer a algunas personas de que no es correcto el planteamiento que hacen, de que aquí ha habido un despilfarro, de que esto tendría un alto costo económico que desangraría todas las finanzas del Estado. Y ustedes fueron testigos que frente a estos micrófonos, de manera valiente, un honorable legislador del Congreso Nacional que se llama Elpidio Báez, que nunca se ha visto vinculado a ningún escándalo de corrupción y se conoce siempre por su integridad, y ahí está su hoja de vida, afirmó aquí frente a estos micrófonos que el liderazgo de la oposición en los pasillos del Congreso Nacional está propiciando una enmienda a la Constitución y que tienen debajo del brazo dos peticiones que para ellos son importantes. La primera, la unificación de las elecciones. Hay unas elecciones que son en febrero y las otras son en mayo. La oposición quiere la unificación de esas elecciones. Y eso es lo que nos dijo un propio diputado aquí, lo que se debate en los pasillos del Congreso Nacional. Y en segundo lugar, la oposición, que lo planteó públicamente cuando nosotros estábamos conociendo las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces de las altas cortes, exigía que se elimine la figura del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso significa que, entre otras cosas, a la hora de la negociación, no estaríamos hablando de una enmienda a la Constitución con un solo objetivo o con un único objetivo, sino que ya sobre la mesa hay diversas propuestas. Y uno se pregunta, ¿qué es la democracia? La democracia es el respeto a las decisiones que tomen las mayorías. La subordinación de las minorías a las mayorías, pero lógicamente a las minorías hay que tratarlas con respeto. Pero no puede una minoría imponerle su voluntad y su criterio a una mayoría. Porque ante lo que nosotros estamos hablando es de un consenso entre las distintas organizaciones políticas para una eventual enmienda a la Constitución. Y en conclusión, Fangio, concluyo diciendo que quienes hablan de despilfarro y de compra y venta de Constitución son los que más tienen que rendirle cuenta a este país. El sol de los sábados, el sol de los sábados.